Muy bien. Dejadme haceros unas preguntas de reflexión inicial. En primer lugar, ¿cómo te describes? No hace falta que nadie conteste en voz alta, pero piénsalo, ¿cómo te describirías? Si tú tuvieras a alguien delante, que en pocos... Imagínate una entrevista de trabajo, tal vez. Lo típico. ¿Cómo te defines? ¿Qué le dirías a una persona que te quiere conocer intencionalmente? ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué te define? ¿Eres alto? ¿Eres guapo? ¿Eres moreno? ¿Eres inteligente? ¿Eres resolutivo? ¿Eres amable? ¿Qué cosas te definen? ¿Te define la gente con la que vas? ¿Te define la ropa que llevas? ¿Cuál es tu identidad? ¿En qué encuentras tu sentido más profundo de identidad? ¿Con qué te identificas? Soy culé. ¿Sí? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Hay algo fuera de ti con lo que te identifiques? Esto me define. Esto expresa lo que soy. Soy lo que sea. Muy bien. Si hay algo que todos tenemos en común es que nos importa nuestra reputación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos en esto? A todos nosotros nos importa nuestra reputación. Y constantemente van llegando a nuestra mente preguntas como esta. Siento que el cargo que tengo en mi trabajo no define ni mi potencial ni la tarea que desempeño. Si yo en vez de tener el cargo que tengo me pusieran de encargado, cuando yo hablara con mis compañeros me verían de otra manera, porque ese cargo me definiría mejor. ¿Sí? Si yo cobrara más que mi compañero, cuando yo fuera a hablar con él, me respetaría. Mi cargo en el trabajo, de alguna manera, no me acaba de representar como debería. Me da miedo que en el instituto piensen que soy un bicho raro. Si yo molara, si yo fuera del grupito de los guays, si me aceptaran ahí, cuando yo fuera a hablar con otros, la opinión que otros tendrían de mí sería muy distinta. Me preocupa la opinión que mi aspecto va a generar en otros. ¿Sí o no? Los jóvenes suelen decir, no, yo he visto como me gusta, como a mí me mola. ¿Sí? Visto como a mí me da la gana. Eso es mentira. Tú te vistes para los demás. ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y sienten vergüenza porque están ante el otro y porque están ante Dios. Y se visten y se cubren por Dios y por el otro. Y desde aquel entonces, tú o te vistes para Dios o te vistes para los demás. Nadie se viste para sí. Esta mañana, cuando estabas solo en el lavabo duchándote y te has desnudado, ¿has sentido vergüenza? Bueno, yo sé que en algunas casas los domingos hay como overbooking, hay menos lavabos per cápita, ¿no? Y hay veces que te cruzas con... Bueno, dentro del contexto de la familia está bien. Pero cuando tú estás en tu intimidad, en tu soledad y te desnudas, ¿sientes vergüenza? No. ¿Cuándo sientes vergüenza? Cuando estás ante otro. ¿Para quién te vistes? ¿Te vistes para los demás? Siempre es así, siempre te vistes para otros. Y el problema es que muchas veces crees que por cómo te vistes, o tu manera de vestir, ya estás pensando en la opinión que va a generar en otras personas. Nadie se viste para sí. Siempre te vistes para los demás. Me preocupa que mis hermanos en la iglesia piensen que soy poco espiritual. Ahí sí se destapa este pecado.
ay, si se me ve esta debilidad, qué vergüenza, ¿verdad? Mejor aparentar que esto no está en mi vida, que no estoy luchando con este pecado, que yo no soy así. Nos importa nuestra reputación. También siento que el ministerio que estoy desempeñando, o que las personas no me reconocen en el ministerio que desempeño como debería. A mí me tendrían que poner en un lugar de preeminencia. Soy muy conocedor de la palabra, o soy un siervo muy activo, estoy en todos los ministerios. No se me reconoce como se debería. Mira a este otro, hace la mitad que yo y todo el mundo le mira. ¿Sí? Una reflexión. Si depositas tu paz y tranquilidad en el agrado de los hombres, te espera una vida de decepciones y de dolor. ¿Por qué? Porque si tú vives esclavo a la opinión de otros, te vas a encontrar con lo que otros opinan. Y nunca va a ser bueno. Pongo algunos ejemplos en el trabajo. Si eres abogado, no importa lo bien que desempeñes tu trabajo, los clientes que pierdan sus juicios hablarán mal de ti, te llamarán usurero, incompetente y negligente, por muy buen abogado que seas. Si eres directivo, no importa lo bien que desempeñes tu labor, siempre habrán trabajadores descontentos que te criticarán duramente. Si eres empleado, no importa cuánto te esmeres en hacer bien tu trabajo, siempre habrá algún compañero envidioso que se encargará de destacar tus fallos. Si eres juez, no importa lo justo que seas, las personas a las que condenes siempre dirán que las trataste sin misericordia. Si eres médico, no importa cuántas vidas salves, siempre habrán familiares de personas a las que no pudiste salvar que te acusarán de mala praxis. Si eres pastor o maestro, no importa cuán fiel seas a la palabra, siempre habrán personas que critiquen tu ministerio, tu persona y tu familia. ¿Veis lo delicado que resulta poner nuestra paz, nuestra confianza en la opinión de otros? ¿En querer agradar a todo el mundo? Nunca vas a conseguir agradar a todo el mundo. Y aunque así fuera, realmente no merece la pena. Voy a poner otros ejemplos en los estudios. Si eres un estudiante responsable, con tus obligaciones te harán sentir que no molas. ¿Sabías esto? Si por contra se te dan mal los estudios, te harán sentir que eres tonto. Así que la solución tampoco es dejar de estudiar. Si eres obediente a tus padres, para la mayoría serás un pringao. Esto es así. ¿Sí o no? Si eres el graciosete de la clase, yo era el graciosete de mi clase, o uno de los graciosetes de mi clase, te verás muy presionado a no quedar nunca expuesto para que no se rían de ti. La persona que más teme que se rían de él es el graciosete. Aquel que siempre se está riendo de todo el mundo. Esa es la persona que por dentro tiene más vergüenza y desea esconderse y ponerse más máscaras y ocultar quién es realmente a los demás por miedo a quedar expuesto y que se rían de él. Si te mantienes íntegro en tu sexualidad hasta el matrimonio, serás un bicho raro. Y si hablas de Jesús y de la necesidad de arrepentimiento y fe para perdón de los pecados, entonces serás tremendamente despreciado. Como conclusión, no importa lo que hagas, si temes a los hombres, experimentarás la decepción del rechazo de todos los hombres. No importa lo que hagas.
Realmente, lo que estamos diciendo aquí, cuando decimos que tienes que temer a Dios y no a los hombres, no es que se pueda contentar a los hombres. La paradoja es que aunque tú te esfuerces con todas tus fuerzas y toda tu alma en la vana tarea de intentar agradar a los hombres, lo cual no lleva a ningún fruto eterno, celestial, pero aunque te dedicaras en cuerpo y alma, como todos los ídolos, te va a decepcionar y vas a experimentar el rechazo y la esclavitud de lo que supone estar viviendo para otros en vez de vivir para el Dios verdadero. Entonces, ¿la solución al problema del rechazo es simplemente no temer a los hombres? ¿Qué pensáis? ¿Alguna opinión? ¿La solución al problema del rechazo es simplemente no temer a los hombres? ¿Con eso se arregla la cuestión del rechazo? ¿Quién tiene alguna opinión? ¿Qué pensáis? ¿Lo arreglamos así? ¿Dejo de temer a los hombres y se acaba el rechazo? Yo creo que en realidad todos tememos a algo o a alguien. Así que la contrapartida de no temer a los hombres es temer a Dios. Amén. Esa es la contrapartida. Y eso es lo que vamos a intentar en toda esta serie enseñar. Sin embargo, el no temer a los hombres no resuelve el problema, definitivamente. La pregunta era si la solución al problema del rechazo es simplemente no temer a los hombres. Y la respuesta es sí, esa es la solución, pero no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque podríamos caer en un cinismo de decir que no me importa el rechazo. A mí no me duele el rechazo. A mí no me importa lo que piensen los demás, solo me importa lo que piense Dios. Podríamos caer en eso, ¿verdad? Eso no es la actitud cristiana, la actitud correcta. Nosotros no somos como los libros de autoayuda, que todo lo que me hace daño lo intento negar, no existe. No, sí existe. El rechazo existe. Es verdadero y es doloroso. El rechazo es real y es doloroso. Que una persona nos desprecie, duele. Es parte de este mundo caído. Lo que tratamos de decir aquí no, deja de temer a los hombres y no vas a sentir el dolor del rechazo. No es tan sencillo, vas a sentir el dolor del rechazo. Nos duele cuando no cumplimos las expectativas que otros tienen sobre nosotros, sobre nuestros padres, sobre nuestros amigos, sobre los pastores. Los pastores me han encomendado algo. ¡Ay, si no llego a hacerlo! Voy a quedar avergonzado. Todos tenemos miedo al rechazo. Y cuando el rechazo llega, el rechazo duele. Lo que marca la diferencia entre el cristiano y el incrédulo es la manera de lidiar con el rechazo. En primer lugar, debemos recordar que Cristo no nos llama a ser felices en esta vida, sino a agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Me seguís? Entonces, vamos a ver de algunas de las maneras con las que todos lidiamos con el rechazo, los temores que tenemos. Bueno, en primer lugar, una reflexión. Vamos a abrir un tiempo para que podáis compartir. ¿Cómo has sentido el rechazo en el pasado y cómo has lidiado con él? ¿Alguna experiencia, alguien que quiera compartir alguna situación en la que fue rechazado? ¿Y cómo eso le afectó? Puede afectarte de una manera positiva, te puede llevar a la santidad, te puede llevar a pecar, te puede llevar a el orgullo, te puede llevar a la queja, te puede llevar a muchas situaciones. ¿Alguien quiere compartir alguna situación de rechazo? Damián. Bueno, antes de convertirme, cuando me convertí empecé a hablarle a los que eran mis mejores amigos. En un momento así
en el momento parecía que me apoyaron y dijeron, bueno, si es lo que tú crees, es tu camino, no sé qué, no. Pero al poco tiempo vi como todos me rechazaron. O me borraron del Facebook, o empezaron a decirme que exageraba mucho en lo que decía, que estaba cayendo en fanatismo, solo por decirles que había un Dios y un infierno, ¿no? Entonces, los que eran mis mejores amigos, que cuando uno tiene mejores amigos, su felicidad a veces está en ellos, pues lo sentí, pero el Señor da fuerza. Amén. Sí, la presión de los amigos, la presión de las personas a las que amamos y el sentir ese rechazo es un precio que tenemos que estar dispuestos a pagar en la vida cristiana, ¿verdad? Gracias por compartir. ¿De qué maneras lidiamos con el rechazo? En primer lugar, tenemos miedo a que nos rechacen por quiénes somos, por nuestra personalidad, por nuestra educación, por nuestro trabajo, posición socioeconómica, experiencias, relaciones, etc. Lo que os decía al principio, ¿qué te define? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Sí? ¿Qué pone en tu currículum? Muchas veces, por este tipo de cosas que nos identifican, tenemos el temor al rechazo. Es habitual cambiar tu personalidad porque piensas que caerás mejor a la gente. ¿Sí? ¿Me estoy inventando algo? ¿Alguien no lo ha experimentado? ¿Quiere levantar la mano? Buscas cierto tipo de título o trabajo con el fin de ser aceptado. Esto también es habitual. Si llegara a ser tal cosa en los estudios y llegara a tener este título y este máster, entonces me verían lo inteligente que soy, verían lo que valgo, desarrollaría mi potencial. Esto es muy común, ¿te suena? O si llegara a conseguir ese ascenso en el trabajo, ¡guau!, cómo me verían los compañeros, ¿verdad? Todo esto es por miedo al rechazo y lidiamos con estas cosas. También temes ser discriminado por tu raza o por tu género. Esto es algo tristemente que sucede, sobre todo las personas que venís de fuera lo habéis experimentado. Yo, si voy a otro país, también lo puedo experimentar por la raza, o incluso por el género, según qué contextos, ¿verdad? Temes ser rechazado por ciertas personas por causa de los amigos que has escogido. ¡Guau! Es que esto es muy típico en el cole. Si me junto con estos, ¿sí?, estos me van a rechazar. Si me junto con este, que es un marginado, pero me cae bien, y es amigo, y tenemos cosas en común, y nos gustan las mismas cosas, ¿sí? Y además, pues, quiero que tenga un amigo, porque, jolín, todo es de la espalda, pero ¿qué va a pasar conmigo? Ahora estos de aquí me van a rechazar, ¿sí? Si te juntas con quien no debes, ¡ay, cuidado! Todo esto son temor a los hombres, es pecado. O sea, estoy diciendo que nos pasa a todos, sí, pero es pecado. Es miserable. El miedo al rechazo se manifiesta en un deseo indescriptible de aprobación. Mientras más grande sea la expectativa y el deseo de ser aprobado, mayor será el temor y la sensación de rechazo a medida que esas expectativas se cumplan cada vez menos. Es decir, si tú vives para otros, tú vas a experimentar una ansiedad por llegar a agradar a otros que te va a esclavizar y que cada vez te va a hacer sentir peor cuando no se cumplan esas expectativas. Al principio del estudio hemos visto que nunca cumplimos las expectativas. Da igual lo que hagas, siempre va a haber quien te rechace. Si tú tienes ahí todo tu anhelo en la aceptación de los hombres para no sentirte rechazado, lo que va a pasar contigo es que esa sensación se va a hacer cada vez más grande, más grande, más grande.
y te va a dominar cada vez más y más. ¿Me seguís? Pregunta. ¿De quién es la aprobación que estás buscando, sin la cual no te puedes ni imaginar vivir? ¿De quién? Bueno, así me he sentido yo toda mi vida, hasta que conocí la palabra del Señor. Entonces me identifiqué y gloria a Dios. Es como si volviera a nacer. Estoy encantada. Amén. Es uno de los efectos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del Evangelio, que nos libera de lo que opinen los demás. O nos liberan como mínimo de la esclavitud de querer vivir para agradar a los demás. Como digo, nos sigue afectando lo que opinen los demás. No quiero caer en ese cinismo, en esa super espiritualidad de intentar negar que no me duele nada. Yo ahora soy un muro. Ahora todo me resbala. No, no es verdad. Duele. Pero sí que nos libra de esta sensación, esta opresión de intentar vivir por y para los demás. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podríamos leerlo de esta manera. El principio de la necedad es el temor a los hombres. El principio de la necedad es el temor a los hombres. Porque si la sabiduría es la habilidad para vivir bien, este es el contexto bíblico, o sea, es el significado bíblico de sabiduría en el contexto de Proverbios, la habilidad para vivir bien, para vivir para Dios, el temor a los hombres es el ingrediente principal para vivir en contra de agradar a Dios. De manera opuesta. Ahora quiero entrar en más detalle. Vamos a ver de qué manera este temor, que estamos hablando de manera general, voy a poner algunos ejemplos que creo que en el fondo no son en una lista exhaustiva ni mucho menos, pero nos van a ayudar a entender cómo esto se puede volver muy sutil. Algunas expresiones sutiles del temor a los hombres. En primer lugar, aparentar humildad con el fin de obtener cumplidos y halagos. ¡Guau! Me bajo, empiezo a hablar con el hermano. Qué mal me ha ido la escuela bíblica hoy. No, hermano, ha sido de gran bendición. O sea, con esto no quiero decir que hay días que va mal el estudio. Hace 2 viernes fue muy mal el estudio de los jóvenes. Y yo estaba realmente afectado y hubieron hermanos que vinieron a decirme, sigue así, está bien. Pero cuando yo creo que realmente no me ha ido mal, y ha sido una escuela bíblica, bueno, ha estado bien, sin orgullo, ¿eh? Pero... Y me bajo diciendo, autohumillándome, para que vengan los hermanos a halagarme, es porque necesito esa aprobación de que vengan hermanos a decirme, wow, qué bien ha estado, ha sido de bendición, sigue así, gracias, oh, has cambiado mi vida. No, es temor a los hombres, no hace falta esa falsa modestia, esa falsa humildad para que otros te halaguen, ¿verdad? Otra manera muy distinta, el perfeccionismo. Tengo ese temor a los hombres a mostrar que no lo hago todo bien. Y cuando no está todo bien, al 100% de las expectativas, es que no he tenido tiempo esta semana, es que he tenido que priorizar, es que... Siempre excusas, ¿sí? Es que no me gustaba cómo había quedado y lo he tenido que repetir 20 veces. No dejamos espacio a que otros puedan ver que no lo sé hacer mejor, que no me ha quedado todo lo bien que me hubiera gustado. Que es porque no sé, porque no puedo, es porque tendría que haber pedido ayuda y no lo he hecho. Y por eso está así. Muchas veces en el perfeccionismo o en el perfeccionismo, o ese criterio perfeccionista en base a otros, es para suplir muchas de nuestras carencias, por temor al desprecio, por temor a que se nos vea que no somos más capaces.
Y en esto creo que muchos caemos, ¿verdad? El uso de las marcas es otra sutileza del temor a los hombres, ¿verdad? ¡Guau! Es que si voy de Polo Ralph Lauren, níquel. Y en el cole ni te cuento, si llevo las Bambas Nike, ¿cómo las voy a dar del mercadillo? No, hombre, no. Tengo que llevarlas de marca, ¿eh? ¿Por qué? Eso genera una opinión en los demás, está clarísimo, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí si no voy a la moda? ¿Sí o no? Tengo que llevar lo último, tengo que mostrar que tengo, aunque no tengo un duro, luego, pero hay que aparentar. Sutil temor a los hombres. El favoritismo. El favoritismo es tan diabólico. Santiago nos advierte en su carta del peligro de cuando entra una persona con dinero por la puerta, de todos a adularle. ¿Te imaginas que ahora entrara Neymar, que dice ser cristiano? Porque tal vez lo sea, o sea. ¿Te imaginas que entra por aquí? ¿Cómo le trataríamos todos? ¡Wow! El favoritismo. Y si entra alguien de la calle, estás mirando al hermano, ¿te acercas tú? ¿Sí? ¿Hablas tú con él? ¿Quién se acerca? El favoritismo con las personas. Si me junto con este, quedo bien. Si me junto con este más pobre, no quedo tan bien parado. Quiero que mis amigos sean de éxito. Quiero juntarme con las personas bien posicionadas en la empresa, con las que me voy a tomar el café, es con los jefecillos siempre. Intencionalmente, que no digo que esté mal, pero digo que intencionalmente tener un favoritismo por el temor a los hombres, por lo que van a pensar los demás de mí, es tremendamente malvado. El chisme o la adulación. Estos son hermanos, ¿lo sabíais? El chisme, o sea, yo hablo mal de una persona cuando no está delante. ¿Por qué? Por quedar yo mejor parada que esa persona. Sencillamente. ¿Sí? Si yo le critico y él queda mal parado, yo quedo en una poquito mejor posición, ¿verdad? Un hermano, compañero, en el instituto, en la universidad, en el trabajo. Si yo critico a esta persona, yo quedo un poquito mejor, un poquito por encima. Y el hermano es justo lo opuesto, pero cuando esa persona está delante. La adulación por temor a esa persona. Es que me encanta la barba que tienes, para que me digan, no, la tuya es mejor. La adulación por temor a los hombres. Quiero tener una buena opinión de esa persona. Al mismo que hace 5 minutos, cuando no estaba rajando de él, llega y le empieza a adular. Así de triste. Para ir concluyendo, ¿cuáles son las consecuencias del temor al rechazo? En primer lugar, es idolatría. Quiero que os quedéis con esta palabra. Es pecado de idolatría. Si has leído el Antiguo Testamento, sabes que es uno de los pecados que Dios más aborrece. Vamos a Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El temor al hombre, el querer agradar a los hombres, es pecado de idolatría. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién merece ser
temido. ¿Y a qué me refiero con temido? Mira, tú temes aquello que quieres agradar. ¿Sí? Temes aquello que quieres agradar. Si temes a los hombres es porque quieres agradarles y quieres hacer cualquier cosa para agradarles. Tú deberías temer a Dios. Y estás cambiando la gloria de Dios, ese temor reverente que deberías tener por Dios, de que yo voy a fallar a Dios. No, nada de esto me acontezca. Que yo le voy a dar la espalda a Dios, que yo voy a pecar contra Dios. No. Que yo no haga nada de esto. Temor a Dios. Temer, atentar contra su gloria. Pero eso lo convertimos en el temor a los hombres. ¿Que voy a decepcionar a esta persona? ¿Que esta persona va a opinar así de mí? No tengo que hacer cualquier cosa para evitarlo. En otro aspecto, en Éxodo 32, ¿os acordáis de Aarón cuando hacen el becerro de oro? ¿Por qué Aarón al final manda construir aquel becerro de oro? Por temor a los hombres, se lo estaba pidiendo el pueblo. Sí, y al final se convierte en una expresión gráfica de idolatría. Aarón quiso agradar al pueblo antes que agradar a Dios, y ahí tienes el becerro. Sí. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 23, es un texto un tanto largo, no lo vamos a leer ahora, pero nos describe cuando Saúl es mandado a la batalla por mandato de Jehová, por medio del profeta Samuel. Y Saúl tenía una directriz, que no quede ni uno vivo. Tenían que arrasar con todo. Tenían que arrasar con el botín, tenían que arrasar con el rey, tenían que arrasar con el pueblo. ¿Y qué hace Saúl? Va, sitia a Mibalec, no me acuerdo. Sitia aquella ciudad y se trae del botín. ¿Por qué se trae del botín? Porque para Saúl era lo que los soldados merecían. Tú vas, sitias una ciudad y te llevas el botín. Si mis valientes han ido y han sitiado esta ciudad, merecen llevarse el botín. Cuando le va el profeta Samuel a confrontar, Saúl encima con todo el cinismo le dice, no, hemos tomado de las ovejas, hemos tomado de los ganados para ofrecérselos a Jehová tu Dios. Es decir, yo cojo 100 ovejas y le sacrifico 10 a Jehová. Genial, ¿no? Esa es un poco la idea. Encima con ese cinismo, ¿no? Hemos tomado del botín para sacrificarlo. ¿Qué le dice Samuel? En primer lugar, que Dios prefiere obediencia a sacrificios. Y en segundo lugar, que lo que ha cometido es pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque Saúl temió más a los hombres. Temió al ejército. Quiso agradar a su ejército antes que agradar a Dios. Es idolatría. Nuestro Dios se convierte en los demás. En segundo lugar, produce parcialidad e injusticia. Vamos a Deuteronomio 1:17. Dice Moisés, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Lo que está advirtiendo aquí Moisés es, no haréis distinción ni tendréis temor de ninguno. ¿Por qué? Porque el temor a los hombres genera injusticia y parcialidad. Tomamos partido. Este nos cae mejor. Este tiene mejor reputación. Lo veo venir y ya sé que el culpable ha sido el otro. O viceversa. Este es un perla. Este siempre
siempre acaba siendo el mismo, ¿verdad? Tiene mala reputación, por eso ya hay que juzgarle. En tercer lugar, nos lleva a no confesar a Cristo. Vamos a Juan 12. Alguien que lo lea, por favor, con el micrófono. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gracias. Wow. Muchos de los fariseos creyeron en Jesús, pero por temor a los hombres no le confesaban. No quiero juzgar los corazones de estas personas, pero qué cerca está rascando la condenación aquí, ¿verdad? Porque si no confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, por temor a los hombres, tremendamente grave. En último lugar, también nos hace hipócritas. Vemos a Pedro comiendo con los judíos. Cuando habían judíos, se apartaba de los gentiles por temor a los judíos. Y Pablo le confronta, ¿verdad? En último lugar, sí, Jesús murió a causa de complacer a la multitud. Pilato, realmente, por temor a los hombres, cometió el mayor de los asesinatos de la historia. Enhorabuena. El mayor de los asesinatos de la historia fue fruto del temor de los hombres. Muy bien, como el Evangelio, me estoy quedando sin tiempo, pero esto es la parte más importante del estudio, cómo el Evangelio nos trae libertad, ¿verdad? En primer lugar, porque Cristo fue rechazado y avergonzado por agradar al Padre y por amor a sus hermanos. Ahora nosotros ya no tenemos que sufrir el rechazo y la vergüenza de Dios. Porque Él fue avergonzado. Porque Él sufrió nuestra vergüenza. Nosotros quedamos libres de esa vergüenza. Ante el que verdaderamente importa ser avergonzado delante de Dios. En segundo lugar, Cristo nos da una nueva identidad en Él. Efesios capítulo 1 y capítulo 2 habla de nuestra identidad que tenemos en Cristo. Mira, tú ya no tienes por qué agradar a los hombres. Tú ya no tienes por qué aparentar ser algo que no eres. ¿Sabes por qué? Porque la aceptación que tenemos en Dios no depende de ti. Dios no te ve por tus méritos. Dios no te ve por quién eres. Dios no te ve por cómo vistes. Dios no te ve por cómo haces el devocional. Dios no te ve por cómo oras. Dios no te ve por cómo cumples la ley. Dios no te ve por nada que dependa de ti. Dios te ve en Cristo. Y cuando mi identidad ya no depende de mí, eso trae en mí una tremenda libertad. ¿Por qué? Porque yo soy en Él. El que de verdad importa la opinión que tenga de mí, esa opinión no depende de mí, depende de Cristo. Eso es libertad, hermanos. Chicos, no hace falta que seas el más guay del instituto. Vas a estar 4 años en el instituto. Vas a estar una eternidad si estás en Cristo, en su presencia. Que te importe lo que piense Él de ti. Vive para Él. En último lugar, porque Cristo experimentó el mayor de los rechazos, es capaz de consolarnos. ¿Sabías esto?
el Dios trascendente, aquel que es Señor de todo, se hizo hombre, fue rechazado y por eso nos consuela en primera persona. Dios no solo sabe cognitivamente, conceptualmente lo que es el rechazo. Dios no solo conoce por su omnisciencia lo que es el rechazo y el dolor. No. Dios gustó en sí mismo el rechazo de los hombres. La vergüenza. Cristo murió en una cruz, desnudo. Y ahora Él se puede identificar contigo. Cuando tú sufres, puedes ir a Él y Él te entiende. No solo porque Él lo sabe todo, sino porque Él lo experimentó, como uno de nosotros. Y ahí tenemos tremendo consuelo con el Padre. Él nos entiende y Él intercede por nosotros. Él nos da identidad. ¿Sí? Como conclusión, te van a rechazar. E incluso te van a rechazar más si intentas agradar a Dios y no a los hombres. Ahora, si intentas agradar a Dios, si temes a Dios, el temor a Dios te va a hacer mucho más libre que el temor a los hombres. Porque el temor a los hombres te va a esclavizar a su opinión. El temor a los hombres va a depender enteramente de ti, la opinión que otros tengan de ti. Y eso te va a hacer tremendamente esclavo. Tú vas a sentir que siempre tienes que agradar a todo el mundo. Si temes a Dios, sabes que esa obra ya está completa y ahora vives por y para Él. Y que lo que Él piensa de mí no depende de mí, gracias a Dios. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo pienso que el temor a Dios no te obliga también a ser amable con los hombres, a ser generoso, a ser humilde, a tener buen cuidado de tu imagen, en fin, a ser lo máximo correcto que puedas. Sí. Es importante nuestro testimonio. No estoy tratando de decir que no. Y nuestra imagen, en un sentido, es importante. Porque somos imagen de Dios. Debemos cuidar también nuestra imagen. Lo que me estoy refiriendo no es tanto al descuido, sino al temor a la opinión de los demás. ¿Sí? Cristo nos libra de eso. Entonces, ¿debo ser amable con los hombres? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo me ha transformado, no por lo que ellos piensen de mí. ¿Debo mostrar humildad? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo me ha hecho humilde, no porque me esfuerzo en parecer humilde. Ni me esfuerzo en parecer humilde, ni en parecer amable, ni en parecer lo que sea. Cuando lo hacemos por temor al Señor, el Señor, por medio de su Evangelio, por medio de su Espíritu y aplicando su verdad en nuestras vidas, nos transforma. Todas estas cosas son verdad. Pero a la vez me libra del temor de que si se descubre quién soy yo realmente, si se descubre mis pecados, si se descubre lo feo que soy libre en Cristo porque Él me ha hecho libre y yo ya no dependo de lo que piensen los demás. Soy libre para que se vea que no soy perfecto y pedir perdón por ello y pedir perdón por mis pecados a mis hermanos, por supuesto. Pero el Señor me ha hecho libre de ya no tener que aparentar que soy perfecto. Ahora puedo confesarle mis pecados y mis debilidades a un hermano y decirle, ora por mí, estoy luchando por esto, porque hay pecado en mi vida. Ya no me tengo que esconder. ¿Sí? Hasta aquí. La semana que viene seguiremos viendo el tema del rechazo, el tema del temor al hombre.